Algunas personas se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues la voluntad de Dios es tu santificación. Así es, la voluntad de Dios es que la persona sea santa, que vivamos y que funcionemos como seres consagrados a Dios. En la Biblia la palabra santo es el atributo de Dios y de todo lo que se dice santo en cuanto a la relación que se tiene con Dios. Es decir, santo y consagrado, que es lo mismo, es en relación con Dios, en su relación de divinidad y de transparencia con Dios. No se trata de ser perfecto, sino de vivir consagrado a Dios. Los santos somos santos y por tanto somos consagrados en la medida en que nos relacionamos con Dios. Y esto surge desde la elección que el Señor ha hecho para nosotros y desde el bautismo. Así que la pregunta es, ¿cómo vivir santamente? Lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 8. Así que te invito a que busques Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8, que dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se alejen de la fornicación, que cada uno de ustedes sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto, como os lo dijimos ya y lo atestiguamos. Pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así que el que desprecia eso no desprecia al hombre, sino desprecia a Dios, que los hace don de su espíritu. Es que imagínense, la voluntad de Dios es la santidad y está dos veces. Pablo señala lo que se debe evitar. ¿Y qué es lo que se debe evitar? Alejarse de la fornicación, el dominio de la pasión, el faltar al hermano y el aprovecharse del hermano. Eso hay que evitarlo. Alejarse de todo aquello que está dejándonos llevar por la pasión en el sentido de lo carnal, de lo físico, de los sentidos, que hoy llamamos la cultura del hedonismo, esa cultura del hedonismo, la búsqueda de la zona de confort, la cultura de la muerte, eso nos está a nosotros haciendo daño. Y entonces se cae en el imperio del relativismo. Y entonces ahí en ese imperio del relativismo, pues lo que para ti es bueno, para mí puede ser malo, y lo que para mí es bueno, para ti puede ser malo. Entonces ahí está jugando a que no hay una posición clara. Entonces, una persona que no opta por una vida en santidad es una persona que se puede dejar llevar fácilmente por el doble ánimo, el desánimo y los vientos del momento, y ahí no toma carácter, no toma posición ante las cosas, sino que se acomoda a las circunstancias para evitar el máximo de conflicto y así quedar todo tranquilo. Entonces, ¿por qué hacen eso? Las razones de por qué funcionan en ese vaivén de la vida es porque se alejan del querer del Señor, porque el llamado no es a la pureza, sino a la impureza, y desprecian la voluntad de Dios. Y todo lo que se llame sagrado, bondadoso, religioso, termina siendo para ellos algo que atacar, que destruir. Y entonces se ironiza con la santidad. Sin embargo, el Señor nos muestra aquí, en este 1 Tesalonicenses 4, el dinamismo de la santidad. Ese dinamismo de la santidad por la fuerza del Espíritu Santo. Vean ese dinamismo de la santidad. Por un lado, es la opción de la vida, es decir, poseer su cuerpo con santidad y con honor. Y ahí va un dinamismo que es la opción de vida. Mi opción de vida es que me voy a respetar y me voy a hacer respetar. Voy a guardar honor a mi cuerpo y a todo mi ser. De una manera integral voy a guardar honor a mi cuerpo. Por otro lado, Dios pone su espíritu en el corazón del hombre. Ah, ¿cómo se va a lograr guardar esa santidad? Porque el espíritu es el santo, el santificador, y lo que hace es, dentro del ser humano, en el corazón, en el interior, en donde toma las decisiones, los criterios de vida, la sede de la personalidad, que es el corazón, allí funciona el espíritu, cuidando al ser humano, guardándolo, protegiéndolo. Y tres, moviéndose con el dinamismo del espíritu
que santifica y que consagra, haciendo que la persona se convierta en una señal de los tiempos, en un signo de santidad para los demás, señal de los tiempos para todos los demás. ¿Cómo se puede ver ese camino de santidad que estás desarrollando? ¿Cómo se puede ver? Miren, con ejemplos simples, donde tú eres una señal de los tiempos para los que están al lado. Por ejemplo, si recuerdas en reuniones sociales, familiares, alguien decía una palabrota, una grosería, y te miraba a ti y te decía, ay, perdón, ¿verdad que usted no habla así? O sea, a los demás los podéis respetar, a ti te respeta. Cuando empiezan a repartir licores, licores, bebidas alcohólicas, a todos les preguntan, a ti te preguntan, ¿quieres? A los demás les reparten, pero a ti te preguntan, ¿tú quieres? ¿Notas la diferencia que tienen contigo? Porque tú eres una señal de los tiempos, eres diferente. O cuando hay un problema, ¿a quién le piden oración? ¿A quién le piden consejo? No es a los más destructivos y dañinos, es a ti, que tú has tenido una opción por vivir en santidad. Y al vivir en santidad, las personas se acercan para decirte, ¿me escuchas, por favor? ¿Me podrías ayudar en esto? ¿O oras por mí, por favor? Y te llegan al WhatsApp mensajes de oren por mí que estoy en estas circunstancias, porque te vas convirtiendo en una señal de santidad para los demás y va afectando. Cuando tú te vinculas a la comunidad o a la iglesia y en la iglesia te ven proclamar la palabra, te escuchan, te das cuenta que lo que hace el Señor es que te hace diferente y por lo mismo atractivo, porque la gente se acerca a ti para saludarte, para preguntarte cosas, para escuchar sugerencias tuyas, para preguntarte opiniones sobre temas trascendentales. Eres una señal de los tiempos, porque eso es lo que hace la santidad. Lo que hace la santidad en ti no es volverte tonto, es volverte diferente a todos los demás. Eso es lo que significa la palabra santo, diferente, aparte a todos los demás. El Señor Espíritu Santo, este Señor Espíritu de Dios, está dentro de ti como don de Dios para santificarte, para hacerte diferente, para mostrar que sí tienes una posición en el mundo donde dejas una huella en el gran telón de la historia. Sí tienes una posición. Que no es fácil, piensa en cualquier santo. Y cualquiera de la lista o del lista de los santos en la historia de la iglesia, todos ellos han sido problemáticos porque no se dejaron llevar por los vientos del momento, sino que asumieron el dinamismo del espíritu y al asumir el dinamismo del espíritu se convirtieron en embajadores del Espíritu Santo. Tú eres un embajador del Espíritu porque el Espíritu te está santificando desde dentro y te vuelve señal de los tiempos para los demás. Déjanos en la parte de abajo tus comentarios. ¿Cómo estás viviendo tu santidad? Así, ¿cómo estás viviendo tu santidad? Responde a esa pregunta en los comentarios en la parte inferior y suscríbete si no te has suscrito.